Hola, muy buenas noches para cada una de las personas que en este instante se está conectando a esta transmisión del Ministerio Semilla de Vida. Hoy, gracias a esa misericordia, a esa bondad y a esa fidelidad de Dios, nos podemos encontrar nuevamente en esta oportunidad, comenzando un nuevo año y arrancando un nuevo tiempo, sabiendo y entendiendo que cada día debajo de las alas del Señor estamos seguros. Ahí hay seguridad, hay protección, hay provisión. Qué lindo sentirse protegido por Dios. Qué lindo sentirse que tenemos un Dios que nos cuida, que nos respalda, que nos defiende. La palabra del Señor dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. Ahí dice una palabra hermosa el Salmo: no se dormirá el que te guarda. Así que en este momento quiero enviarte este saludo para iniciar esta noche, esta transmisión, para invitarte también, para que descanses, para que confíes, para que reposes en la protección y en la bendición del Señor. Hoy nuevamente nos encontramos y en esta oportunidad sentía, después de un tiempo de receso, el receso de fin de año, de comienzo de año, sentía y le preguntaba al Señor con qué quería que comenzáramos este nuevo ciclo, esta nueva temporada aquí en el Ministerio Semilla de Vida y todos los jueves en los que tenemos la oportunidad de encontrarnos. Y el Señor me hablaba de un tema importante: guerra espiritual y liberación. Y es que precisamente hablando de eso, hablando de la guerra espiritual y de la liberación, hay en ese tema una cantidad insospechada de exageraciones, de especulaciones, de excesos, de temores infundados. Para muchos ese mundo espiritual se volvió intocable, inexplorado, inhóspito. Para muchas personas, cuando se piensa en el mundo espiritual, en el mundo de lo sobrenatural, en el mundo de lo paranormal, podría decirlo hoy muchas personas, hay una cantidad inmensa de programas que ahora se han dado a la tarea de investigar lo paranormal, lo que de alguna manera no tiene explicación en el terreno de lo físico y va más allá de lo sensorial, de lo que ven nuestros ojos y de lo que perciben nuestros sentidos básicos. Allí, en ese mundo de lo extraordinario, de lo sobrenatural, está un mundo que se conoce con el nombre de el mundo espiritual. Algunas personas le temen, otras personas lo afrontan, lo presumen abrazar, lo buscan, lo exacerban y, por supuesto, necesitamos nosotros hacerlo bien y entenderlo todo a la luz, por supuesto, de la palabra del Señor, que es viva, que es eficaz. Es la palabra que nos instruye, que nos guía, y es a través de la palabra que tú y yo tenemos que mirar ese mundo espiritual. Es a través de las Escrituras que tú y yo tenemos que ahondar en ese importante y desde luego vital tema que hoy en día para muchas personas se puede volver bastante complejo. Yo sé que cada uno de los que aquí ha estado conectado ha vivido experiencias con eso sobrenatural. De pronto, experiencias, cosas en casa, ruidos, de pronto ataques espirituales, de pronto alguna persona muy cercana ha sido oprimida, otras personas han escuchado voces en la casa, en la mente, en la conciencia, en el alma. De pronto allí también se han dado temas como por ejemplo una opresión espiritual, un ataque sensorial que ha generado intranquilidad para algunos miembros de la casa, de la familia. Esto es importante que lo analicemos porque a la luz de la palabra vamos a entenderlo de la forma correcta. Hechos que obviamente son espirituales y que un científico, una persona que se dedica a mirar la ciencia desde lo material, considera que es absurdo, que no tiene sentido, que no tiene respuesta alguna, pero entendiendo que además del mundo físico que no podemos desconocer, hay un mundo espiritual que tampoco podemos desconocer. Desconocer es el mundo espiritual porque no lo vemos o porque sencillamente no lo sentimos. Sería tan absurdo como llegar a decir, no, es que el mundo microscópico no existe. ¿Por qué? Yo no lo puedo ver. Es verdad.
Con tus ojos físicos no lo puedes ver. Tendrías que usar instrumentos de microscopio, digamos, de alta resolución para poder ver lo que está allí en el mundo de lo microscópico. Pues bien, así como hay algo microscópico, hay algo también espiritual que tenemos que aprender a identificar y desde luego a enfrentar de la forma correcta. Quiero invitarte a que hagamos una oración para que el Señor en esta oportunidad nos hable, para que el Señor en esta oportunidad nos aclare muchas dudas, muchas inquietudes. De más está decirles que si ustedes tienen alguna duda, una pregunta, ustedes nos pueden escribir directamente. Tenemos un correo que es info@semilladevida.org o en cualquiera de nuestras plataformas de Instagram o de Facebook. Ustedes nos pueden escribir y con muchísimo gusto daremos una respuesta puntual y particular a lo que en algún momento estés viviendo. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor, por supuesto, que nos ayude, que nos aclare y que nos instruya a través de la palabra. Padre, gracias por esta oportunidad, por este espacio, por este tiempo que nos regalas para poder aprender, para poder estudiar, profundizar y por supuesto para aclarar dudas, Señor, para echar fuera criterios y conceptos que van fuera de lo que dice tu escritura, lo que dice la palabra. En el nombre de Jesús, guíanos e instrúyenos de tal manera que podamos con tu ayuda caminar en bendición y en libertad. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Hay un mundo que es el mundo espiritual, al que obviamente pertenece ese mundo angelical, ese mundo divino. Todos sabemos que hay un Dios todopoderoso que pertenece a ese mundo espiritual. Está el Padre, está el Hijo, el Espíritu Santo. Son las tres divinas personas. Pero Dios en la creación angelical, dice la Escritura que creó ángeles, querubines, serafines, arcángeles, una cantidad de seres espirituales que la Biblia narra y dice que son millares de millares y que específicamente en ese mundo espiritual se produjo en el tiempo de la eternidad, no en el tiempo cronos que mueve el cronómetro de un reloj, no, estamos hablando del tiempo el kairos, ese tiempo antiguo, ese tiempo que está en la esfera de lo eterno. Allí dice la Biblia que se produjo una rebelión. De eso vamos a tratar de hablar en esta oportunidad, que fue la rebelión angelical. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, la Biblia habla de un dragón, hablando desde luego de ese ser angelical llamado Satanás hoy, que significa adversario, pero que en otro tiempo era el portador de una antorcha, que era un querubín. Dice la Biblia que ese dragón con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Es esa explicación la que dice que con Satanás hubo una rebelión en la que en la tercera parte de los seres angelicales fueron también revelados y echados de la presencia de Dios. Si ustedes leen textos impresionantes, como por ejemplo Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. No es fácil entender que Dios haya creado algo desordenado y vacío donde había tinieblas y oscuridad. Allí se puede decidir entre el versículo 1 y el versículo 2 que hay una cantidad indeterminada de tiempo y es precisamente ese espacio en el que pudo haberse producido la rebelión angelical y Satanás, al ser echado del cielo, pues obviamente hizo aparición en esto que fue la corona de la creación. La corona de la creación fue el planeta donde Dios a ti y a mí nos sembró y donde también colocó a su corona máxima y excelsa, que fue el hombre. Un texto que obviamente narra esa explicación se encuentra en el libro de Job, capítulo 1. En el versículo 6 dice la Escritura así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. En este caso, hijo de Dios, porque en muchos casos en la Biblia, todo ser creado por Dios se le reputa esa, digamos, condición de hijo, pero no en el concepto de la redención, que por supuesto es exclusiva para aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y dice que entre esos que vinieron, dice la Biblia que dijo Jehová a Satanás, versículo 7, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Quiere decir, según lo que dice la Escritura, que Satanás deambula por la tierra, que deambula por la geografía de todo el planeta. Esto obviamente
obedece al hecho de que un día Satanás, ahí en el huerto del Edén, le usurpó a Adán la autoridad que a éste se le confirió, obviamente generando en ello una devastación, que fue lo que hoy ha hecho que esta tierra viva en dolor, en pecado, en maldad, en iniquidad, en toda cantidad de situaciones que van contrarias al ideal y al plan perfecto que Dios diseñó para el hombre. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. La Biblia dice que Satanás es el Dios de este siglo. Encontramos, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Leemos, por ejemplo, pasajes como Juan capítulo 12, en el versículo 31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Quiere decir que Satanás ha estado en la tierra y ha estado en la tierra generando influencia, trayendo cautividad, trayendo opresión a la raza humana. Y el diablo se mantuvo en esa, digamos, condición de monopolio usurpado al hombre hasta que llegó el Señor Jesucristo, que le declaró la guerra. Y si ustedes notan en la Biblia, en el Antiguo Testamento no habían manifestaciones demoníacas, ni manifestaciones extraordinariamente, digamos, exacerbadas. Ahí está la cantidad de, digamos, situaciones que se presentaron. Hubo gente cautiva que fue liberada, una cantidad de personas, porque Cristo vino a enfrentar a Satanás y a arrebatarle la autoridad que de forma legal, pero completamente contraria al propósito divino, le usurpó a Adán. Ahora, es verdad que existe un mundo espiritual, donde los ángeles, que fueron echados del cielo, hoy la Biblia los describe como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, demonios. Y si ustedes leen la Escritura, tenemos que mirar que eso es una realidad. No la puedes ver, no importa, pero de pronto tampoco la puedes sentir, porque hay personas que tienen la oportunidad de percibirlo más, porque ya sea que tengan un don espiritual para percibirlo, o sea porque le han abierto las puertas a ese mundo espiritual, o han estado en escenarios y en lugares donde ha habido, digamos, una invocación espiritual a ese mundo. Se le ha abierto la puerta a ese mundo perverso y antagónico. Leyendo la Escritura, yo encuentro un texto que se encuentra en la segunda carta a los Corintios capítulo 2 versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Quiere decir, mi amado amigo, querido hermano, que hay personas que ignoran las maquinaciones de Satanás. Ignorar ese mundo es tan perjudicial como siquiera temerle. Es decir, hay personas que le tienen miedo a ese mundo espiritual. Unos lo ignoran, otros le temen, pero hay otros que de una manera exacerbada lo provocan, ya sea porque son creyentes que viven constantemente generando una guerra contra ese mundo, exacerbando las tinieblas. Es como cuando ustedes tienen el polvo en los muebles y entonces usted comienza a exacerbarlo. Por supuesto que el polvo va a salir. Cuando alguien exacerba las tinieblas, desde luego que ellas se van a manifestar. Y esto necesitamos saberlo hacer para que no sea algo que termine trayendo perjuicio y termine trayendo retaliación para una persona que de forma, digamos, inocente, temeraria, enfrenta a un mundo espiritual sin el conocimiento, sin la capacidad, pero sobre todo sin la autoridad espiritual correcta para poderlo afrontar. Como que era que en el mundo espiritual y en este mundo no hay un tratado en el libro de los libros que es la Escritura que diga así se tiene que manifestar la autoridad frente a las tinieblas, sino que hay una inmensidad de temas y de textos en las Escrituras. Esto ha hecho que muchas personas, cuando se trata de guerra espiritual, en vez de sustraer de la Biblia las experiencias y los conocimientos para poderlo enfrentar, lo que han terminado haciendo es meterle a la Biblia sus propios criterios, sus propias experiencias, sus propias, digamos, manifestaciones y situaciones en las que se han encontrado. Entonces pareciera que se ha vuelto de la experiencia espiritual una doctrina. Se ha hecho, y déjenme decirles una cosa,
Es increíble. Cuando usted encuentre un libro que hable de guerra espiritual, léalo a título de inventario, independientemente de quién haya sido el autor. Véalo con la óptica de la palabra, porque muchísimos de esos libros están sustentados en experiencias, no en lo que dice la Escritura. Entonces, cuando no se tiene en cuenta lo que dice la palabra, en consecuencia, terminamos cayendo no en lo que debemos caer, que es en atender las instrucciones de la palabra, sino en terminar repitiendo y replicando como mandamientos divinos los conceptos humanos. Y esto, por supuesto, que no lo podemos permitir. Dice la Biblia que ese mundo espiritual, que aunque algunos le temen, que otros de alguna manera lo exacerban, tenemos que hacerlo con la convicción absoluta de quiénes somos. Por ejemplo, voy a citarles unos pasajes. Y de hecho, y quiero antes de leer estos pasajes decirle algo a esas personas que dicen, no, yo con ese mundo espiritual no quiero absolutamente nada. Yo ese mundo espiritual ni lo quiero mencionar, ni lo quiero tocar, ni siquiera lo quiero estudiar. De pronto hay personas que dicen, guerra espiritual, no, yo estoy ocupado, yo quiero que me hablen de otro tema. Pues déjame decirte una cosa. Aquí la Biblia dice, no podemos ignorar sus maquinaciones. Entonces, leyendo la palabra, quiero que ustedes encuentren allí lo que la Biblia dice, lo que el Señor dice en su palabra para poder enfrentar ese mundo espiritual. Dice en la carta a los Efesios capítulo 6 versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjate que la Biblia lo menciona. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Algunas personas dicen, no, yo no quiero ni siquiera. Hay personas que no quieren ni escribir el nombre del diablo, ni pronunciar el nombre del diablo, ni hablar de un demonio, porque creen que eso hace que automáticamente él se haga presente. Y déjenme decirles una cosa, la Biblia menciona lo que hace el enemigo para que tú y yo lo podamos entender y lo podamos contrarrestar, entendiendo que no es el diablo quien puede más, sino el Señor que venció, primero porque Él tiene la autoridad suprema y segundo porque lo derrotó en la cruz del Calvario. Dice en la segunda carta a los Corintios 10, versículo 3, porque aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Al mismísimo apóstol Pedro, el Señor Jesucristo le dijo, Pedro, ten cuidado, porque Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ahí está, Lucas capítulo 22, versículo 31. El Señor le dijo, el diablo ha pedido permitir que él te pueda zarandear como el trigo. Y Jesús le dijo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, que el diablo puede, con el permiso de Dios, tocar en algunos casos la vida de las personas en la tierra. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. En el libro de Mateo capítulo 10 versículo 1, es hermoso lo que allí dice. Entonces, llamando a sus discípulos, a sus 12 discípulos, él dice, la Biblia, que les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En Lucas capítulo 9 versículo 1 dice, reuniendo a los 12, les dio poder y les dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces, si la Biblia habla de todo eso, ¿por qué hay tantas personas temerosas o temerarias? ¿Usted entiende la diferencia entre ser temeroso? Temeroso es el que se esconde. Ese es el temeroso. El temerario es el que sale al campo de batalla a buscarle pelea al diablo, a buscarle cómo enfrentar al diablo. Si el diablo está quieto, ellos lo quieren exacerbar, lo quieren invocar para pelear, porque creen que eso es exactamente lo que el Señor les ha pedido que hagamos. Así que ahí hay muchos excesos, demasiado desconocimiento y muchísima ignorancia. Y en el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si sabemos que esto es una guerra espiritual, donde las tinieblas son parte de esa guerra, entonces nosotros no podemos ignorar. Es como el que va a la batalla sin conocer las armas, las estrategias, la forma como el enemigo actúa.
por supuesto que fácilmente va a caer en medio de una emboscada. Así que vamos a tratar de entender un poquito esa guerra espiritual. Ahora, le repito, la guerra espiritual no comenzó ahora, comenzó antes del tiempo, antes de que se inaugurara, digamos, la vida humana sobre la tierra. Allá en el monte de Dios, allá en el huerto de los cielos, digámoslo de alguna manera, allí se manifestó esa primera guerra, que fue una guerra entre esa primera rebelión y el mismísimo trono de Dios. Y aquí hay algo con lo que indudablemente quiero que ustedes se queden hoy y de forma constante. No hay entre el reino de Dios y las tinieblas un punto de equiparación. Porque no estamos hablando de una guerra entre iguales. No estamos hablando de una guerra donde el diablo y Dios están disputándose el poder. No, aquí hay algo claro. Dios sigue siendo Dios sentado en su trono. Su autoridad circunda no solo la tierra, sino todo el universo. Satanás tiene temporalmente una influencia sobre la tierra que algún día acabará. Pero mientras eso sucede, ustedes y yo tenemos que entender que hay una guerra, pero no es una guerra de iguales. Es una guerra donde Satanás, primero que fue creado, y al ser creado es un ser infinitamente inferior al todopoderoso Dios, sino que también ese ser ya fue derrotado. ¿Por qué? Porque si ustedes leen Hebreos 2:14, donde dice que Cristo con su muerte derrotó al que tenía el imperio de la muerte, entonces al diablo. Y en Colosenses 2, versículos 14 y 15, dice que Cristo en la cruz exhibió públicamente a los principados y a las potestades. Y dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir que no solamente tenemos un ser que no tiene todo poder, que no es omnipotente, que no es omnisciente, que no lo sabe todo, que no lo conoce todo, que no lo puede oír todo. También ese ser que está limitado desde siempre está derrotado porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Ahora, saber quién era ese ser que hoy comanda las tinieblas. ¿Quién la comanda? Sabemos que es Satanás, el adversario, el que la Biblia dice que vino a matar, a hurtar y a destruir. Ese que hizo aparición en el huerto del Edén cuando Adán y Eva fueron puestos allí. Bueno, ese ser, la Biblia dice que inicialmente había sido creado por Dios y había sido creado por Dios en una de las categorías de seres angelicales, el querubín. Cuando ustedes leen en la escritura, encontramos que hay querubines, como hay serafines, como hay arcángeles. Es decir, un querubín era un ser especial que tenía en su momento, digamos, la responsabilidad. Los que están en el cielo la conservan. Satanás la tuvo en un tiempo, pero de ella fue degradado. ¿Por qué? Por su rebelión. Dice en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, versículo 14, tú querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Tú eras perfecto en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Ahí está un pasaje que hace una pequeña alusión. No es el único pasaje. Hace alusión a cómo pudo haberse dado ese proceso de rebelión angelical. De ese que inicialmente fue el que comandó la rebelión satánica. Esos querubines que exactamente son los que custodiaban el trono de Dios y que Dios le dijo a Moisés que los construyera para que de manera simbólica en el arca del pacto hicieran aparición para referirse a que ellos estaban ahí custodiando el trono de Dios, como lo encuentras en el libro de Éxodo capítulo 25 versículo 19, como también lo narra la Biblia en Hebreos capítulo 9 versículo 5. Él tenía un privilegio que obviamente pocos seres en la historia de la existencia tuvieron y tendrían, es la de percibir la gloria de Dios desde una perspectiva totalmente diferente. Satanás, quien antes era un portador de la antorcha de luz, la ostentó. Ahora, las pretensiones de ese ser en quien se halló maldad, y que no solo se halló maldad, sino que además se levantó contra Dios, dice la Biblia que tuvo dos grandes pretensiones. Primero, ser como Dios. Y en segundo, tomar el lugar
de Dios. Y no solamente lo ocurrió allá, en el tiempo de la eternidad, sino que lo procura hoy en día y lo procurará siempre. Es decir, lo que Satanás no pudo lograr en el santo monte de Dios, en el trono de Dios, lo pretendió hacer y lo pretende hacer en la tierra, tratando de colocarse en el trono del gobierno terrenal, colocándose en el control y en el trono del gobierno humano. Cuando ustedes vean en la Escritura, hablando del anticristo, uno que personificará de una manera corporal y como un ser en la tierra la maldad, dice la Escritura allá en la carta segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que ese ser que un día aparecerá es uno de los emisarios de ese reino de las tinieblas, o yo prefiero llamarlo más las tinieblas sin decir reino, para que no se conciba a Satanás como un rey, aunque sí es el príncipe de este mundo. Dice que él se opone, el texto dice, el versículo 4, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y no solamente eso lo hizo allí, lo seguirá haciendo, y muchas veces que viene a engañar, que dice la Biblia que ese ser se disfraza como ángel de luz para engañar. Su mayor, digamos, estrategia es la de engañar. Engañó a Eva, engañó a Adán en el huerto del Edén, engaña a la humanidad. Hoy en día la gente está postrada ante su señorío a base de engaños, de filosofías, de criterios humanos, de pensamientos, de corrientes que hoy en día están gobernando, digamos, las dimensiones naturales y terrenales en las que hoy se mueve este sistema humano llamado mundo. La gente a veces presume que una potestad, por ejemplo, es un demonio muy grande, una potestad, y de eso vamos a hablar más adelante, por supuesto. Es mucho más que eso. Una potestad es una corriente filosófica, un pensamiento que se ha alojado en el corazón y en la mente de tantísimas personas y que hoy, como todas las, digamos, filosofías y como todas las corrientes, terminan generando en el mundo una terrible, digamos, manifestación. Isaías 14, dice el texto, ¿cómo caíste del cielo? Versículo 12, hablando de ese mismo ser. ¿Cómo caíste del cielo? Oh lucero, así se llamaba Satanás antes. Hijo de la mañana, como cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios me levantaré, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esas fueron sus pretensiones. Pero luego de aquello, dice el texto, ¿qué fue lo que terminó sucediendo con él? Versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos yacen con honra como cada uno en su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. Quiere decir que el diablo tuvo grandes pretensiones. La primera, subir al cielo. Esto habla de esa insatisfacción en su orden de haber sido creados, tanto que pretendió ocupar el lugar de existencia reservado exclusivamente a Dios. Por eso dice, subiré al cielo. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Ahí estaban las ambiciones de querer estar por encima de todos sus compañeros. Es desde luego algo que Dios no toleró ni permitió. En el monte del testimonio me sentaré. Ahí está expresándose su querer, ese querer tener la autoridad exclusiva que solo le pertenece a la divinidad, desafiando desde luego a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, seré semejante al Altísimo. Es decir, aquí estaba en el diablo el deseo de buscar una posición de gloria ocupada únicamente por Dios y que por supuesto fue lo que a la postre le terminó llevando a un estado completamente contrario, porque él quería ser semejante al Altísimo. Pero ¿qué es hoy Satanás? Todo lo opuesto. Él es, digamos, la antípoda
de lo que en realidad es Dios. Toda la maldad, todo el fracaso, dolor y sufrimiento que representa su mundo de pecado y de iniquidad es todo lo contrario a lo que en su momento él pretendió ser. Por eso dice Lucas, capítulo 10, versículo 18, Jesucristo lo denunció así: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, ese ser, el Señor Jesucristo declaró: yo lo vi caer del cielo como un rayo. Por eso dice en el versículo 19, y ahora está en la tierra, y ahora está ejerciendo influencia sobre la humanidad, y está cautivando, y está esclavizando, y está generando toda cantidad de criterios y de opiniones contrarios al propósito y al plan divino. Pero dice el versículo 19, pero yo les doy a ustedes potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ese ser que en Lucas 14 se simboliza con el rey de Babilonia, que para todos es sabido que Babilonia representó y representa hoy en día de una manera simbológica el mundo en el que hoy nos encontramos. Ese rey que simboliza el mundo natural de hoy en día es desde luego uno que la Biblia dice que está bajo la autoridad de aquellos que nos hemos sometido al señorío y a la autoridad de Cristo. Dice primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, que somos de Dios. Tú y yo debemos saber, dice, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Quiere decir que el mundo está bajo el maligno, pero nosotros no estamos bajo el maligno, porque estamos bajo el gobierno y el señorío de Cristo. Si tú reconociste a Jesús como Señor y Salvador, no te preocupes que el diablo gobierne la tierra. Porque aunque el diablo gobierne la tierra, aunque el diablo ejerza influencia y autoridad sobre las naciones, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Porque en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en tu descendencia se ha establecido un principio. Si la maldad que produjo la iniquidad, que fue rebelarse contra la autoridad y ignorar el señorío y el gobierno de Dios, cuando tú y yo nos rendimos a Cristo, reconociéndolo como Señor de nuestra vida, como el Salvador de nuestra alma, automáticamente se revierte y nosotros, la maldición del Edén, del pecado y de la iniquidad se revierte, tanto que hoy podemos decir, como dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 10, el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ya no estamos bajo el maligno, ahora estamos bajo el señorío de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El diablo no solamente, ¿y cómo opera? El diablo opera, su gobierno humano, diabólico y perverso, lo hace a través de gobernantes de este mundo, que reproduce en ellos sus propias cualidades malignas para que se conviertan en sombras virtuales de lo que él es en su sustancia. Es decir, los gobiernos humanos, el sistema terrenal. Por eso Jesús lo dijo ante Poncio Pilato: ¿sabes qué? Yo no vengo a pelear contigo, yo vine a deshacer las tinieblas, porque yo sé que detrás del gobierno humano está el gobierno terrible de las tinieblas. Entonces aquí es importante que nosotros entendamos que esto no es derrocar al gobierno de turno ni al presidente de las naciones. No, aquí se trata de contrarrestar ese mundo espiritual que está detrás, que está en la antesala del escenario visible en el que hoy se mueven los seres humanos. El diablo en su momento atacó la creación angelical, el trono de Dios. Hoy ataca la creación humana, la creación terrenal, la creación, digamos, física. Él ha traído a la tierra una oposición que obviamente es los celos que se produjo y el ataque que se produjo contra todo lo que tiene que ver con Dios. Hoy es lo que ha llevado a la humanidad a un estado digamos, de cautividad. Entonces, el ataque a Dios y particularmente a su creación, incluyendo al hombre y más específicamente a aquellos que hemos decidido salir de esa comarca, de esa cobertura, para declararnos redimidos, hijos de Dios, bajo el señorío de Cristo, es desde luego algo que el diablo no tolerará. Por eso atacará específicamente a los al mundo, los oprimirá, los esclavizará. A los hijos de Dios los oprimirá, les pretenderá generar inestabilidad, pero
hay algo importante y es que tenemos en el Señor la autoridad para caminar en victoria y disfrutar de la bendición completa. Mis amigos, mis queridos hermanos, con este tema, hoy, en esta introducción, vamos a dar inicio a lo que será el seminario de guerra espiritual. Y usted me preguntará, pastor, ¿y de qué vamos a hablar? Pues voy a hablarles. Ya hoy hablamos del origen de de ese mundo espiritual antes de que existiera el tiempo terrenal. Pero vamos a hablar la próxima semana, Dios mediante, de ese conflicto en la tierra. ¿Y por qué hoy en día hay personas que están padeciendo los rigores de la enfermedad? Acuérdense que los seres humanos fuimos creados con espíritu, alma y cuerpo. Pues bien, el pecado y lo que el diablo ha pretendido hacer es traer cautividad al cuerpo de las personas, llamándolos enfermedades, al alma de las personas, trayendo ataduras y una cantidad de sentimientos, como también al espíritu, provocando en ellos toda una serie de conflictos que terminan trascendiendo tanto a su alma como a su espíritu. Vamos a mirarlo la próxima semana con todo detalle. Vamos a mirar cómo es que opera ese mundo de las tinieblas, cómo es que opera, qué es un principado. Vamos a hablarlo más adelante, qué es una potestad, cómo operan y se manifiestan los demonios, pero sobre todo, cómo los debemos enfrentar y contrarrestar con la autoridad de Dios. Vamos a hablar, para que haya claridad, qué es una influencia demoníaca, qué es una opresión, qué es una posesión y cómo nosotros podemos deshacer eso que el diablo haya pretendido traer a nuestro entorno, particularmente a nuestros familiares o a nosotros mismos si en algún momento hemos sido oprimidos por las tinieblas. Vamos a hablar de cómo y de qué forma, cuál es la forma correcta de enfrentar ese mundo espiritual, porque es más allá que simplemente hacer una declaración, la sangre de Cristo tiene poder, o en el nombre de Jesús, porque a veces nos volvemos, tenemos en la boca como si tuviéramos una metralleta evangélica con una cantidad de versículos. Tenemos que aprender cómo debe ser la forma en que nosotros contrarrestemos las tinieblas y sobre todo las desplacemos, tanto que nosotros podamos cada día caminar en una victoria que haga que los que están a nuestro alrededor se rindan al señorío de Cristo. Vamos a hablar de qué es una maldición generacional que ha venido surcando los espíritus de las familias y cómo romperlas sobre todo. Vamos a hablar de lo que es la sanidad interior y la liberación, porque hay muchas personas que no entienden la diferencia entre liberación y sanidad interior y todo lo tratan como si fuera lo mismo y no es lo mismo. Hay cosas que están en el alma que van más allá de simplemente que alguien venga y ore por ellos, echándole los espíritus, porque es que se ha llegado al punto excesivo que todo es una cautividad demoníaca. Y entonces algunos pretenden reprender el demonio en la vida de las personas cuando no necesitan liberación, necesitan sanidad interior, necesitan que esa misma persona reconozca el señorío de Cristo. Y esto desde luego que es muy, pero muy importante. Cómo librar la batalla de la mente, que es específicamente el campo de acción preferido a través del cual el diablo ha traído cautividad a tantas y tantas personas. Vamos a hablar acerca de cómo ministrar la liberación, la sanidad interior, cómo ministrar todo esto y por supuesto vamos a hacerlo con la convicción de que el Señor está con nosotros. Así pues, con esta introducción y con este panorama vamos a continuar con nuestro seminario de guerra espiritual y liberación. Háblale a otra persona, compártele este material, dile, esto está bueno, vamos a aprender y vamos a aprender a la luz de las Escrituras. Es importante que tú siempre te mantengas cada vez. Acuérdate que hacemos promoción en nuestras redes sociales para que de esa manera le podamos decir a otros que se unan a este espacio y así crecer y caminar en lo que el Señor ha decidido entregarnos para bendición como estrategia espiritual contra el enemigo y contra todo aquello que quiera irrumpir y detener el propósito de Dios para nuestras vidas. Yo soy Elio Galvis. Este es el ministerio Semilla de Vida.
Quiero invitarte a que por favor nos acompañes con tu oración. Necesitamos tus oraciones. Necesitamos que nos respaldes en oración. Esto va más allá de unas cámaras de luces. Esto va más allá de un asunto técnico. Esto es espiritual. Y lo estamos haciendo, por supuesto, contando con la bendición del Señor y contando con tu respaldo. Respaldo en oración. Respaldo compartiéndole a otros lo que está sucediendo y lo que está Dios haciendo en este ministerio. Acompáñanos difundiendo el material. Da y permanece sembrando en este ministerio. ¿Sabes una cosa? Hoy hay una forma muy fácil y rápida. Si ustedes van a nuestro sitio web www.semilladevida.org, hay un link de donaciones. Por favor, ingresa allí. Coloca una semilla. Necesitamos de tu apoyo, necesitamos de tu respaldo, necesitamos desde luego de ese músculo para poder continuar. No lo hacemos por los recursos, lo hacemos por las almas, pero sabemos que a ti Dios te va a usar para bendecir este ministerio. Y la Biblia lo dice, el que es instruido, haga partícipe de toda cosa buena a aquel que lo instruye. Si este ministerio ha sido de bendición para ti, pues entonces sé recíproco con lo que el Señor te ha bendecido y también siembra, de acuerdo con tu generosidad. Yo sé que eres una persona generosa y hoy te digo, no es otro el que va a sembrar, eres tú a quien el Señor le está diciendo hoy, apoya el ministerio Semilla de Vida. Porque de pronto dirás tú, otro lo hace. Pues déjame decirte, no, lo haces tú porque a ti es a quien el Señor hoy está haciéndole este llamado. Así que lo puedes hacer. También vamos a dejar nuestras cuentas en Colombia, aquí en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo donde te encuentras. Lo puedes hacer a través de PayPal. Es una forma muy fácil. En nuestro sitio web va a ser más fácil, más rápido y más seguro de poderlo hacer. Pero ayúdanos a continuar. Ve a nuestro canal. Acuérdate que tenemos un canal en YouTube que se llama Semilla de Vida con Elio Galvis. Acuérdate, suscríbete. Activa las notificaciones y por supuesto que el Señor nos siga respaldando porque vamos a hacer la obra de Dios porque es el llamado que Él nos ha entregado. Quiero orar y darle gracias al Señor por este espacio y presentar a Dios este seminario y a cada uno de ustedes para que se mantengan aquí conectados. Padre, gracias por este día, gracias por lo que nos regala, sabiendo que no hay fuerza del enemigo ni de las tinieblas que pueda prevalecer ante tu poder y ante tu autoridad. Reconocemos que tú eres nuestro Dios. Reconocemos, Señor, que tú eres el Dios que nos protege, que nos cuida y nos defiende. Yo quiero bendecir la vida de cada persona que hoy, Señor, a través de Facebook o también de YouTube, Señor, se ha conectado con nosotros hoy, en directo hoy, o también quizá en diferido. Bendíceles de una manera especial y que ellos puedan añadir a esa fe que ya tú les regalaste la virtud de vivir rendidos a ti, como también el conocimiento que les va a dar mayor claridad, mayor lucidez para con autoridad enfrentar toda fuerza del enemigo, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendigo a mis hijos, Señor, que han estado allí apoyándome en este ministerio, en la edición, en la producción, en todo lo que tiene que ver con la difusión de las redes sociales. Señor, bendíceles también a ellos y bendice a cada persona que hoy, Señor, ha sido sensible para sembrar en este ministerio. Recíprocamente, Señor, dale conforme al deseo de su corazón y, Señor, reviértele en bendición lo que ellos han colocado aquí como una semilla. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos entonces el próximo jueves, la próxima semana nuevamente aquí, conectados en esta transmisión en directo del Ministerio Semilla de Vida. Bendiciones y hasta entonces.